¿Qué se necesita para la inmatriculación por doble título del registro en el registro de la propiedad del artículo 205 de la ley hipotecaria? Se necesitan, como decimos, dos títulos. Y los títulos han de ser públicos y no declarativos. ¿Qué significa que sean públicos? Públicos significa que no puede ser un documento privado y no puede ser una mera instancia dirigida al registro de la propiedad. Pero el primer título puede ser un acta complementaria. Y este acta tiene que demostrar que el transmitente no solamente que era titular, sino que había adquirido un año antes del momento del segundo título. En cuanto a que no sean declarativos, sin embargo, sí se admiten la aportación a sociedad, la aportación a gananciales y la disolución de comunidad como ejemplos. Los dos títulos han de referirse a la misma participación. No sirve que uno de los títulos se refiera a una parte y el otro título se refiera a otra parte. Y entre los títulos tiene que haber una diferencia de un año entre los títulos o, si no, también sirve que se pueda justificar que la adquisición ha sido anterior en un año, bien por la existencia de fallecimiento de alguna de las partes, por ejemplo en un documento privado que se eleva a público en ese primer título, o bien porque ese documento privado que se eleva a público en el primer título tenga una fecha fehaciente por haberse, por ejemplo, presentado a liquidación. En todos esos casos ha pasado un año desde la adquisición hasta el segundo título y eso es lo importante. En cuanto a la identidad entre los títulos, ha de ser suficiente a juicio del registrador, es decir, no es necesario que sea total, pero sin embargo ha de ser total en el caso de la certificación descriptiva y gráfica, de coincidir el segundo título con esa certificación descriptiva y gráfica, salvo el caso en que haya una inconsistencia de la certificación descriptiva y gráfica, en cuyo caso podrá ser esta sustituida por una representación gráfica alternativa. Esta representación gráfica alternativa tiene que hacer referencia a la forma, a las dimensiones, a la superficie y al posicionamiento tanto relativo como absoluto. ¿Y qué pasa en el caso de que haya una construcción? Pues hay que distinguir. En el caso de que se quiera inmatricular sin construcción, no hay problema, basta con determinar la ubicación, los linderos y el perímetro. En el caso de que se quiera hacer con construcción, es necesario justificar además dos cosas. La primera, la prescripción de las acciones de restablecimiento de la legalidad, que es diferente según la comunidad autónoma de que se trate. Y por otro lado, el seguro decenal, o bien que se ha hecho, o bien, como será lo más habitual, que han pasado los 10 años, por lo cual no será necesario hacer el seguro decenal. Y una vez que se realiza el doble título, hay que enfrentarse al problema de las posibles dudas del registrador. Tiene, por un lado, la finalidad de evitar una doble inmatriculación. ¿Qué quiere decir esto? Que accedan al registro fincas que sean coincidentes. Para ello es importante que no haya sospechas que tienen que ser fundadas con motivo y detalles. No basta decir simplemente que hay sospechas, sino que se tiene que especificar el por qué existen esas sospechas. Y en ese caso de que haya sospechas, se tiene que aplicar el artículo 199 de la ley hipotecaria, realizando las notificaciones que establece ese artículo. Pero además también el registrador ha de proteger el dominio público. En este caso ha de proteger no solamente lo inscrito, sino también el dominio público no inscrito. Si puede afectar, ha de realizar una notificación a la administración y en un mes la administración ha de realizar un informe. Vemos casos específicos. En el caso de fincas que están cerca de las carreteras, hay que tener en cuenta que en las carreteras hay una zona especial de dominio público que va entre los 8 y los 3 metros y desde esa zona hasta los 25 o los 8 metros, según el tipo de carretera, es una zona de protección, que en caso de que la finca linde con esa zona de protección, hay que decir si linda o no, y en el caso de que linde es necesario la certificación. En el caso de las costas hay una superficie de hasta 100 metros que puede ser de 200 en algunos casos o disminuir hasta los 20 en otros, y en el caso de las fincas que están dentro de esa servidumbre de protección tienen que manifestar que no linda con el dominio público las personas que pretendan la inmatriculación y ubicarlas dentro de un mapa. En el caso de los montes se tiene que obtener, si son fincas colindantes con montes públicos, un informe favorable de la administración.
¿Y qué ocurre una vez que se inscribe la finca por el sistema de doble título? Pues se realizan notificaciones al poseedor de hecho, a los titulares de cargas, derechos y acciones sobre las fincas, a los propietarios de fincas catastrales y registrales colindantes, al ayuntamiento, y en el caso de que haya una declaración de obra por antigüedad, también se realiza tanto al ayuntamiento como a la comunidad autónoma. Se realiza después la publicación en el BOE y se utiliza el servicio en línea de creación de alertas por parte del registrador. En todo caso, no hay que olvidar que en este procedimiento del doble título se aplica el artículo 207 de la ley hipotecaria, que establece que después del acceso al registro durante el plazo de 2 años no hay protección para el tercero de buena fe establecida en el artículo 34 de la ley hipotecaria. Hasta pronto en notariacerca.com.